Vamos a dar entonces por habilitado, por comenzado este bloque y vamos a hablar entonces otra vez con Paula Fiorito. Ella es cofundadora de Crecer y vamos a hablar sobre crianza respetuosa. Y específicamente, Pau, muy buenos días. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hola, Vane. Hoy vamos a hablar de todos los pilares de la crianza respetuosa, que es un modelo de crianza que tiene evidencia científica. Y vamos a hablar de estos dos pilares o principios que tiene la crianza respetuosa, que son el respeto y la empatía. Y como decimos siempre, estos pilares se aplican a nuestros hijos, y como hablábamos hace un ratito, Van y yo, se aplican también a nosotras mismas y a los pares que tenemos alrededor nuestro, otros padres, otras madres, pero principalmente a nuestros hijos y también desde nosotros, ¿no? Sí, y eso es muy importante, ¿no, Pau? Esto que decíamos, nadie puede dar lo que no tiene. Y si no tenemos empatía ni respeto por nosotros mismos, podemos caer en no tenerlo hacia el otro o tenerlo de una manera no sensible, que hable más de nosotros que del otro. Entonces es muy importante que en esto del respeto y la empatía podamos trabajar para entender que el otro es un otro y que la empatía tiene que ver con poder tener sensibilidad respecto a la que ese niño o esa niña o ese adolescente necesiten y no de alguna manera inmiscuir nuestras propias necesidades en esto que hablamos de empatía, ¿no? Exacto. La empatía tiene que ver con esto que dice Vane, con considerar y poder ponernos, a veces la frase común, ¿no? Poder ponerse en los zapatos del otro, sentir con el otro, sentir como si uno fuera el otro, sabiendo que uno no es el otro, pero poder ponerse en ese lugar, en lo bueno y en lo malo, ¿no? En general, ser empático en lo malo, es decir, cuando el otro está sufriendo, ser empático con ese sufrimiento, y ser empático también con lo bueno, que tiene que ver con los gustos del otro, con las necesidades del otro, con los deseos del otro. Saber que, como dice Vane, que es un otro separado de mí y que entonces va a tener sus propios gustos, sus propias necesidades, su propio proyecto de vida a medida que vaya creciendo, ¿no? Sobre todo los adolescentes. Y ser empático es, de alguna manera, poder ponerse en ese lugar de que, aunque sea algo tan diferente a mí, es valioso para el otro y el otro lo necesita y lo quiere, o el otro lo está viviendo. Y poder vivirlo como sí, ¿no? Es un como sí. ¿No, Vane? Sí, eso es muy importante porque de alguna manera la empatía, como bien dice Pau, es poder ponerse en el lugar del otro. Y como hablábamos, la empatía es una capacidad y muchas veces la empatía se entrena porque muchas veces también puede ser que no hayamos tenido una capacidad de niño de poder desarrollar esto que es la empatía y la podemos trabajar como adultos también siendo padres y siendo personas a cargo de niños o adolescentes, porque la empatía es una capacidad. La empatía es poder sentir como si fuera el otro. Y en este como si hay un punto muy importante que Pau plantea, porque en realidad el como si me permite tomar la distancia de que no soy el otro. ¿Qué pasa? Cuando yo siento como el otro, muchas veces se habla de sobreempatía, cuando yo me quedo y me confundo como el otro y falta este como si, y siento como el otro, hay un riesgo enorme, que puede ser que no termine siendo funcional mi ayuda. Siempre ponemos el ejemplo, por ejemplo, ¿no? El ejemplo del bañero, el bañero, acá en Argentina decimos bañero, sería la persona, ¿cómo se diría en México, Pau? La persona que ayuda en el agua, el guardavidas, sí, el guardavidas, y nosotros decimos, ¿qué pasa cuando alguien se está ahogando? El guardavidas se tira al agua, le tira un salvavidas, pero toma una distancia especial en donde la propia vida de este salvavidas no esté en juego, porque es normal que quien se esté ahogando en el momento pueda querer hasta hundir a quien lo quiera ayudar con tal de salvarse. Entonces el ayudar al otro implica una proxemia, implica una distancia en donde te ayudo desde mí hacia vos, reconociendo que vos sos otro. Esto se logra a través de circuitos mentales también, que ayudan para entender que no soy el otro y que más allá de lo romántico que puede ser un Romeo y Julieta, ¿sí? De que alguien da la vida por el otro,
dar la vida por el otro no es funcional, porque pierdo la mía y pierdo la posibilidad de seguir ayudando a otros. Entonces, si bien es muy noble y muy romántico para alguna serie americana que podamos compartir, realmente la ayuda es seguir siendo uno para poder desde uno ayudar a otro. Por eso la empatía es muy importante, la empatía es una capacidad que se trabaja, porque la empatía es poder sentir al otro, como el otro está sintiendo, pero para eso tengo que usar mis propios circuitos emocionales. Entonces, ¿cómo se entrena? Desarrollando más capacidad de sentir, voy a tener más capacidad de conectar con los sentimientos del otro. Si yo no me permito la ira, no me permito la tristeza, no me permito el enojo, probablemente no pueda captar la ira, el enojo y la tristeza de otros, ¿no, Pau? Exacto. Sí, la empatía, como dice Van, es una capacidad, hay muchos estudios. Tenemos en nuestros circuitos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que es la que nos permiten, como si fuera imitar, pero también entender lo que está sintiendo el otro. Hay expresiones faciales que tenemos cuando tenemos alguna emoción que hacen que cuando un bebé, por ejemplo, un bebé nos ve tristes, se le modifica la cara y se le pone como tristes. Son esas neuronas espejos. Entonces, esas neuronas está bueno porque nos permiten comprender lo que está sintiendo el otro, pero a veces no podemos evitar, como dice Vane, empezar a sentirlo también. Así como se producen estas modificaciones faciales, cuando el otro está enojado, comprendemos el enojo y empezamos nosotros también a cambiar nuestra cara cuando conectamos. Y como sí, que dice Vane, es usar otra parte de nuestro cerebro, como siempre decimos, la parte frontal, saber separarnos y tomar distancia. Yo pensaba como papás, cuando a veces conectamos, lo que decía Vane, que no podemos ayudar si sobreempatizamos, cuando nuestros hijos vienen y nos cuentan que les pasó algo terrible en el colegio, ¿no? Terrible para ellos, ¿no? Y uno entonces puede empatizar desde este terrible, que un amiguito les dijo algo, que les hicieron bullying, que algún maestro fue injusto con ellos. Entonces ellos están tristes, están enojados, y a veces como sobreempatizamos, nos ponemos tristes, nos ponemos enojados, nos desregulamos y no podemos pensar una solución y solamente estamos ahí empatizando en la emoción, sobreempatizando, porque no podemos tomar esa distancia que dice Vane, que necesitamos, esa diferencia entre comprender, entre sentir con el otro y sentir como el otro. Sí. O sea, yo puedo sentir con el otro y tomar distancia y poder entonces ayudarlo con una solución, ayudarlo a reflexionar, ayudarlo a regularse. Si yo sobreempatizo y me desregulo también, entonces no lo puedo ayudar. Lo que decía Vane del salvavidas, ¿no? No lo puedo ayudar, porque ya me estoy ahogando yo también. Entonces, lo importante de tomar esta distancia cuando empatizamos, volver a nosotros, incluso también empatizar con nosotros mismos, porque se nos remueven cosas cuando al otro le pasan cosas. Entonces ahí de vuelta tengo que empatizar conmigo, pero tomar distancia tanto del otro como de mi propio sufrimiento previo, por ejemplo, ¿no? Entonces poder tomar esa justa distancia, que no es tanta distancia como para salir corriendo del sufrimiento del otro, pero esa distancia que me permite estar con el otro y estar para el otro, porque si no, me vuelvo sobre mí mismo y solo estoy para mi propia emoción, ¿no? Sí, y esto es importante, Pau, porque si hablamos de crianza y hablamos de esto tan importante que tiene que ver con la sensibilidad y con la capacidad de regular al otro, ¿sí? Entendamos que en esto de, como llamamos nosotras, ¿no? De sobreempatía, ¿sí? Corremos un enorme riesgo de desregular aún más al otro que necesita ser regulado, porque ante la situación, por ejemplo, como dijo Pau, de un bullying, lo normal es que si yo siento como el otro, vivencia hasta quizá situaciones de bullying personales y reaccione, y en esto de reacción vamos a marcar la diferencia con responder, que lo hablamos en algunos momentos, la reacción que tiene que ver con esta parte más animal de nuestro cerebro, esta reacción en donde las cosas son blancas o negras, en donde es todo o nada, ¿no? En donde hay un sesgo muy grande y una inclinación a querer salvarse y entonces vale todo, a diferencia de lo que es responder, que es bajar un cambio, como decimos, poder activar nuestras zonas más evolutivas para tomar decisiones más funcionales. Entonces, cuando yo puedo responder como adulto, que eso sería lo ideal, poder regularnos para poder
responder y ayudar a la regulación del otro, voy a poder generar una situación mejor. Ahora, cuando siento como el otro y me activo a nivel cerebro más primitivo, voy a reaccionar y voy a probablemente desregularme y probablemente desregular aún más a ese niño o ese adolescente que necesita esta base y esta capacidad regulatoria del adulto. Entonces, cuando puedo regularme, voy a poder quizá regular también a ese niño y voy a poder actuar como si fuera el otro. Y como si es lo que me da esta distancia. Esto es empatía y es un tema muy, pero muy interesante que vamos a seguir también desarrollando. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de respeto? El otro pilar que decidimos desarrollar hoy, Pau. El respeto tiene que ver con saber y pensar y creer realmente que el otro es una persona valiosa. Un otro, como dice Vane, muy valioso, con sus propias opiniones, sus propios deseos, sus propios sueños, y que tiene para aportar al proyecto que tenemos todos juntos como familia, aún desde que es muy chiquitito. Tiene que ver con poder escuchar sus opiniones, que no quiere escuchar, no quiere decir que voy a, voy a aceptar o voy a seguir las opiniones de un nene. Pero lo importante que es solo ser escuchado, ser mirado con amor, con respeto, y escuchado lo que el otro tiene para decir desde que puede hablar. Y desde que no puede hablar, también tiene cosas para decir. Es decir, respetar los tiempos de un bebé, por ejemplo, ¿no? Es decir, un bebé tiene sus tiempos y uno a veces tiene que acomodar los tiempos de uno al del bebé, porque justamente tenemos que respetar sus horas de sueño, su alimentación. Yo pensaba, el otro día vi un bebé que estaba siendo amamantado todo cubierto, ¿no? Todo cubierto, cuando amamantado en un bar, y pobre estaba como tapado por un abrigo de hacía calor, ¿no? Y tapado por el tema de no poder mostrarse amamantando un bebé por lo que opinan los demás. Yo pensaba, claro, eso es un poco cómo funciona la sociedad, pero no es respetar ese momento de alimentación. Pongámonos que nosotros estamos comiendo una hamburguesa y nos tapan todo con una manta la cabeza, apenas podemos respirar, no podemos ver la luz, estamos en la oscuridad comiendo por lo que opinan los demás. Eso no es respetar. Entonces, respetar a un bebé es respetar su tiempo de alimentación, su tiempo de sueño, su tiempo de juego, cuando necesita que lo cambien, eso es acudir a su llamado, respetando esos momentos que tienen. Cuando van creciendo, es esto que decíamos, respetar las opiniones, los deseos, los sentimientos. Cuando son adolescentes, respetar sus decisiones. Las decisiones, obviamente, algunas decisiones van a ser erráticas. Respetarlas tiene que ver con poder escucharlas, poder atenderlas y quizás poder discutirlas, pero desde el respeto, ¿no? Yo entiendo que vos querés hacer esto, a mí no me parece por tal y cual motivo, pero comprendo tu necesidad, respeto que tenés, no sé, ganas de hacerte un piercing cuando tenés 14, pero no puede ser este momento. Pero sí respeto tu deseo de tener un piercing, pero será en otro momento. No tiene que ver con hacer las cosas o dar ya, o seguirles la corriente, ¿no? Como decimos a veces. No, tiene que ver con escucharlos con respeto, porque el otro tiene, no decirle vos no sabés nada, eso sería no respetar. O cómo se te ocurre, eso sería no respetar. ¿No, Vane? Entonces, cuando hablamos de respeto, qué interesante escuchar todo lo que Pau nos está contando para entender que atrás del respeto hay algo o varias cosas, pero importantes para detallar. Uno es esto del amor incondicional, ¿no? El respeto implica la aceptación del otro tal cual es, independientemente de todo. No tenemos que cambiar al otro, ni hacerlo a nuestro criterio, ni a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Respetar al otro desde su individualidad y desde su propio valor por ser. Y por otro lado, aparte del amor incondicional, está la sensibilidad. Y en el respeto hay mucho de sensibilidad, ¿no? De poder entender que el otro es un legítimo otro y que como otro necesita y siente diferente a nosotros mismos. Entender que según la etapa vital, obviamente vamos a hablar de diferentes formas en que este respeto va a ir plasmándose. Obviamente que un bebé que no quiera, no sé, vestirse o no quiera abrigarse habiendo, no sé, 2 grados bajo cero, no es respeto dejar que ese niño haga lo que quiera. Vamos a hablar de respeto
conservando cierto lugar de autoridad bien entendido de los padres. Autoridad no desde el poder sin justificativo y para nada, sino la autoridad como fuente de conocimiento, de sabiduría, de alguna mente cuidado de alguien que todavía va formándose, aunque ya es completo, como Pau muchas veces lo dice, independientemente de eso. Entonces, el respeto tiene que ver con poder estar, pero estar de una manera en donde no invada al otro. Y acá vuelve a aparecer esto de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la sobreprotección. La sobreprotección es una forma de no respeto. La falta de protección también es una forma de no respeto. Son formas diferentes, algunas más socialmente aceptadas. Convengamos que alguien sobreproteja puede ser visto como algo hasta positivo en algunas culturas, ¿sí? Y no necesariamente es positivo. Si bien obviamente la falta de protección es una falta de respeto y de cuidado, evidentemente, pero la sobreprotección también no es una falta de respeto porque es avanzar sobre la persona, es no poder verla como alguien independiente con otras búsquedas y otras necesidades y poder poner distancia para no poner nombre y no poner palabras a quien a lo mejor siente y piensa diferente. Y es un riesgo muy común en nuestra cultura, en donde, por lo menos en lo que es Argentina, también en lo que es México, sobre todo lo que es Latinoamérica, hay una idea más de familia en donde los niños permanecen, adolescentes y muchas veces hasta adultos en la familia, quizá también por temas económicos, no solo culturales, y se pierde esta distancia necesaria para poder mirar al otro, porque si yo estoy muy arriba del otro, no lo puedo ver. Entonces, se necesita esta distancia para poder ver al otro, una distancia óptima que me permita distinguirme del otro y me permita verlo para entender no solo desde la cabeza, sino mismo desde el cuerpo, qué es lo que el otro necesita, ¿no, Pau? Exacto. Como decía Vane, la sobreprotección es una forma implícita de decir vos no podés, vos no sabés, yo sé lo que es bueno para vos, son formas implícitas. A veces uno lo dice y a veces lo dice implícitamente cuando dice no, dejá que lo hago yo, eso es no respetar, ¿no? No permitir que el otro se equivoque es no respetar, sobre todo cuando las equivocaciones son mínimas y no tienen relevancia para la vida, no está en juego la vida en una equivocación. En algunas sí y en otras no. Como papás tenemos que distinguir cuando sí se va la vida en una equivocación y cuando no. La mayoría de las veces va a ser no. Obviamente si se quiere tirar del balcón va a ser, está en juego la vida, pero exacto. Si quiere ponerse un calzado, no sé, de un color con una ropa de otra, ahí no va en juego la vida y ahí empieza a jugar el respeto. Y pensaba, como dice Vane, como todos los pilares, ¿no? El amor, la aceptación, que son otros pilares de todo está interrelacionado, no se puede uno sin el otro, no se puede respetar sin empatía, por ejemplo, y no se puede empatizar sin respeto, porque justamente esta distancia, en la empatía que hablábamos antes, tiene que ver con el respeto, además, ¿no? Y entonces, como todo se interrelaciona, no se puede una cosa sin la otra porque están sumamente ligados. Entonces, cuando voy a empatizar, lo ves como el ejemplo que puso Vane, ¿no? Del nene muy normal, de los nenes pequeñitos que no se quieren abrigar. Cuando hace mucho frío afuera, ¿no? Y uno les va a poner el abrigo y gritan y lloran que no, y lo tiran. Entonces, ¿cómo empatizar ahí? Sería, por ejemplo, poder comprender, porque hay diferentes edades, que eso hablamos siempre en el ciclo vital, es decir, siempre es completo el niño, como decimos siempre, para ese ciclo en el que está. No le falta nada para ese momento vital que está viviendo. Pero sí le falta, para llegar a ser un adulto, algunas cuestiones que tienen que ver con el discernimiento y la comprensión, sobre todo del ambiente. Entonces, y ahí es donde nosotros les enseñamos. Un niño chiquitito, es muy normal que no pueda comprender que afuera hace frío cuando adentro hace calor. Entonces, cuando le vamos a poner la campera dentro de la casa, normal que no se la quiera poner porque tiene calor. Tiene calor y no se va a querer abrigar con calor. Responde a una necesidad más fisiológica. No tengo frío. Entonces, no me pongo el abrigo. Entonces, empatizar sería poder comprender eso, ¿no? Que no puede
que en ese momento está sintiendo calor. Empatizo con que está sintiendo calor, no siente frío, no siente la necesidad de ponerse el abrigo. El respeto tiene que ver con escuchar eso que nos está diciendo y escucharlo como un legítimo otro, ¿no? Como habla siempre Vane. Entonces lo escucho, no se quiere, lo entiendo y lo escucho. Entonces, ¿cómo sería que uno tiene que continuar para ayudarles a regularse, poder aprender a reflexionar y que eso termine en algo más de que se pongan el abrigo, ¿no? El no respeto sería metérselo a la fuerza, agarrarle el brazo, meterle, gritarle, cerrarle fuerte el abrigo. Y el respeto tendría que ver con decirle, bueno, vamos hasta la vereda, hasta la calle, y cuando tenés frío, porque se va a poner el abrigo, ningún nene va a querer morir congelado, entonces te pones el abrigo. Entonces cuando llega a la calle, y obviamente hace frío, el mismo nene va a estirar el brazo para que le pongamos el abrigo, porque tiene frío. Eso sería empezar a enseñarles, ¿no? Y poder decirle, bueno, está bueno si nos ponemos el abrigo antes de salir para que no llegues a tener frío. Exacto. Pero empatizar y respetar que un nenito de esa edad, hasta que no tiene frío, no siente la necesidad de ponerse un abrigo. Un nenito más grande quizás no se quiere poner el abrigo porque se quiere poner el de otro color, porque empiezan a querer imponer, y eso es empatizar, saber que a determinada edad va a querer imponerse sobre el otro y va a querer elegir el color del abrigo. Total. Entonces, decirle, bueno, ¿qué abrigo querés? Exacto. Sería tomar su opinión con respeto, y no significa que no se va a abrigar y que se va a congelar, como decía Vane, porque nosotros somos quienes cuidamos, pero cuidamos desde el amor, no desde el autoritarismo, ¿no? Desde el amor. Y en última instancia siempre les vamos a querer enseñar a reflexionar, Exacto. ¿no? No a solo que se abriguen, sino que los vamos a querer cuidar, pero enseñar algo más. Y ese algo más necesita que estemos regulados y que empaticemos y respetamos. Y lo bueno que tiene es que al mismo tiempo que lo hacemos, les enseñamos a empatizar y a respetar. Entonces van a ser niños y adultos y adolescentes respetuosos, Perfecto, ¿no? Claro. De nosotros. Sí. Así nos ganamos el respeto. Eso es muy importante porque, como dijimos la otra vez, la idea de la educación no tiene que ver con la imposición o la obediencia, como puede ser con violencia o autoritarismo, que la idea es que el niño aprenda. Entonces, quizá la idea no es imponer una verdad, sino que muchas veces es que la persona, que el niño pueda reflexionar según sus capacidades respecto a su momento vital, a sus propias capacidades personales, para que esa reflexión implique un aprendizaje. Ahora bien, dijimos, y esto también vamos a subrayarlo, que dependemos también de una mirada sensible, porque muchas veces un niño que no se quiere poner la campera puede ser que en realidad esté mostrando una especie de rebeldía, enojo porque nace otro hermanito, el adolescente necesidad de mostrar que es independiente. Entonces la sensibilidad implica esta empatía, pero también la capacidad de autorreflexionar para no quedarse enganchado en eso como adulto, poder salir, poder mirar desde un lugar más evolutivo y poder reflexionar qué pasa acá. Y muchas veces en el caso, por ejemplo, de un niño puede ser el desconocimiento, puede ser el capricho normal, que el niño está tratando de separarse y decir yo soy yo y no quiero esto, y la etapa de los nos, ¿sí? Y en el caso de un adolescente puede ser esta necesidad enorme de mostrar su independencia. Y tenemos que saber manejarla, porque ¿cuál es el riesgo? Que si nos ponemos muy en contra, generemos más distancia y podamos, sin querer, llevar a ese adolescente a ponerse en riesgo con tal de hacer lo opuesto a lo que nosotros le queremos indicar. Entonces ahí hay que tener mucha cintura, si lo decimos en Argentina, mucha movilidad, mucha flexibilidad para poder entender desde la sensibilidad y leer entre líneas qué es lo que pasa. Pero ¿qué pasa si nos irritamos? ¿Qué pasa si entramos en esta emocionalidad y nos quedamos pegados? Perdemos el lugar de adultos y terminamos reaccionando, como dijimos al principio de este vivo, en lugar de responder reguladamente con toda nuestra capacidad evolutiva que tenemos por ser seres humanos, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, ¿no? En esto, ¿no, Pau?
Sí, y empaticemos también con nosotros, como dice Vane, ¿no? Con lo que me está generando esa situación y con puntos, como hablaba Vane antes, que me conectan de mi propia historia de adolescente rebelde, de mi propia historia de adolescente que no ha podido ser rebelde. No sé cuántos papás dicen, bueno, yo de adolescente hacía todo lo que me decían, porque si no, claro, yo venía. Entonces, no puede ser que no me respete, sí, ¿no? Cuando explican lo que sienten cuando un adolescente se está imponiendo, como dice Van, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver con conectar, empatizar con ese adolescente, porque justamente uno puede, porque fue adolescente y quiso rebelarse y no pudo, empatizar con su propia historia de haber querido y no podido, con ese adolescente que ya fui, tomar distancia, como decía Vane antes, de las dos situaciones, del adolescente con el que estoy ahora y del adolescente que yo fui. Esta es una nueva situación, es una nueva oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Entonces ahí respetarme a mí también con todo lo que estoy sintiendo, ¿no? Porque no soy perfecta, porque las cosas a veces no son como quería y me siento frustrado, respeto todo esto que estoy sintiendo. Y después voy a lo demás, ¿no? Como hablaban, la aceptación, el amor, que me permiten salir de esa situación. Lo más importante es que cuando estoy haciendo todo eso también estoy educando. Exacto. Todo eso que me está llevando tiempo y que me está desbordando, a veces también estoy educando. Exacto. Porque me estoy hablando y estoy educando. Como dice Vane, educamos con el ejemplo. Sí. Entonces, cuando respeto, educo en el respeto, el otro también me va a devolver respeto. Exacto. En algún momento, no inmediato, ¿no? Sí. No es que viene inmediato el respeto. Cuando empatizo, vuelvo al otro, le permito empatizar, lo habilito, despierto esta capacidad, como decía Vane, la empatía es una capacidad pero que se educa, entonces la despierto, la educo, la alimento, después le va a permitir empatizar incluso con los padres. Los chicos pueden, cuando son más grandes, adolescentes, niños desde los 11, pueden empatizar con los papás y con lo que está pasando también. Sí. Entonces, importantísimo, vale la pena el esfuerzo. Obvio, no vamos a decir que es fácil, no es fácil. No, y esto que dice Pau es muy importante porque también se entrena, se educa y se da el ejemplo desde el propio error, porque para ir redondeando esta conversación de hoy, es interesante también entender que hay momentos en donde tenemos que actuar de una manera más apurada, y si el niño no se puede poner la campera, no está mal, no lo estamos traumatizando porque decimos, bueno, hoy no hay tiempo para la explicación, ¿no? Hoy no hay tiempo porque tenemos que salir, vivimos en sociedad, hay tiempos y hay obligaciones. Y ahí quizá hay que poner una campera un poquito más apurado. Una vez no hace a la educación, un caso no hace a la educación. Es más, ese caso puede ser un enorme punto para incluir para una charla reflexiva. Esto que pasó y no está bueno, porque en realidad no está bueno que yo te apure, y ahí reparo, y ahí explico, y ahí reflexiono, y entonces eso también es parte de la educación. Siempre hay tiempo para aprender, siempre hay tiempo para poder resolver cosas que hemos hecho mal, y también esto educa, porque como dijo Pau hace un ratito, desde la educación emocional, desde poder ser empáticos y respetuosos, criamos futuros adolescentes y adultos que puedan ser empáticos y respetuosos con sí mismos y también con el afuera. Entonces, es una inversión más que importante, porque si yo respeto a mi hijo o a mi hija y me manejo a través de vínculos empáticos, ese niño va a poder el día de mañana, y en los poquitos vinculaciones que tenga según su edad, ser empático y respetuoso, y a su vez va a ser un adulto y un padre futuro empático y respetuoso, y esto va a garantizar una comunidad empática y respetuosa como grupo. Y van a pedir, una cosa que a mí me parece fundamental, van a pedir respeto también, ¿no? Van a buscar situaciones donde se sientan respetados el día de mañana. Y a mí me parece fundamental cuando a veces estoy criando a mi hija, que se haga respetar. Cuando uno dice se haga respetar, no es que se imponga, sino que se salga de situaciones donde no la respeten. Del día de mañana, de parejas donde no es respetada, de amistades donde no es respetada, porque en las drogas, por ejemplo, ¿no? Cuando uno habla de la presión social, si nosotros les enseñamos desde chiquitos el respeto, ese respeto
lo van a buscar, lo van a querer. Entonces la presión social que van a sentir es menor. ¿Por qué? Porque se van a hacer respetar. Es decir, si yo no quiero consumir, voy a hacer respetar ese derecho de no consumir y me voy a o pedir ese respeto de mis amigos o irme de esas amistades. Exacto. Buscar situaciones de ser respetada. Si estoy acostumbrada desde pequeñito que las cosas se me imponen, que no se respeta ni mi voluntad, ni mi deseo, ni mis ganas, ni mi yo, cuando esté con amigos, con parejas, voy a estar acostumbrada a que no me respeten. Es decir, que si el otro me impone determinadas condiciones para seguir en ese grupo, para seguir en esa pareja, las voy a aceptar sin más, como estoy acostumbrado a aceptar porque no soy escuchada. Y eso me parece, con esto que hablamos siempre con Vane, de educar desde la reflexión, que es súper importante. Y a veces cuando estoy al borde de rendirme, como dice Vane, porque uno también tiene sus tiempos, obvio, y educar así lleva tiempo, no es fácil, pienso en esto, ¿no? En otras situaciones el día de mañana, en las cuales ese respeto que yo le estoy dando le va a servir en el futuro. Totalmente. Para salir de situaciones donde no es respetada con muchísima más cintura, como dice Vane, con muchísima más facilidad, que si está acostumbrada a no ser respetado. Totalmente. Esta reflexión última la vamos a dejar con una frase, ¿no? El respetar va a generar el autorrespeto, y esto se va a ver en todos los ámbitos, desde poner un límite a un compañero hasta poner un límite a una pareja. Pero para eso primero tengo que poder respetarme, y para eso me tuvieron que haber respetado. Estuvimos hablando entonces con Paula Fiorito, cofundadora de Crecer, sobre crianza respetuosa.